Hola mis amiguitos, ¿qué tal están? Aquí está haciendo mucho frío, mucho frío. Pero eso no nos va a impedir para que nos pongamos al día. Y digo que nos pongamos al día es porque la palabra nos enseña que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Nosotros tenemos un montón de promesas en las Escrituras, donde el Señor nos dice lo que va aconteciendo con el transcurrir del tiempo. También sabemos que un día esto se va a terminar. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos. Pero todos sabemos que la palabra lo dice y que hasta el día de hoy, pues mucha parte de lo que se profetiza en la palabra se ha cumplido. Y cada día vemos nosotros cómo se van cumpliendo promesas de la palabra. Y también sabemos que los que estudiamos un poquito la palabra, también sabemos que la palabra dice que se levantarán falsos enseñadores de su palabra, ¿verdad? Habrán falsos profetas. O sea, la palabra nos habla de una cantidad de estudiadores de la palabra, enseñadores de la palabra, de los cuales nos dice que se ven se visten de ovejas, leones vestidos de ovejas, aves de rapiña. Todo esto que la palabra nos habla, cuando nos habla de serpientes, escorpiones, aves de rapiña, falsos profetas, falsos maestros, todo esto, entonces nosotros sabemos que es verdad. Entonces, hoy en día cualquiera pone un tema y todo el mundo está dispuesto a escuchar, porque hoy en día todo el mundo tiene hambre de la palabra. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra, que dice que no quedará, no dice hasta que, cuando llegará el fin, dice la palabra. Entonces da una media esperanza, una media pista donde dice que cuando esta palabra sea llevada a los confines de la tierra. O sea, nadie, en pocas palabras, nadie partirá de esta tierra sin conocer la palabra. Y nosotros sabemos quién es la palabra. Nosotros sabemos que la palabra es el mismo Yeshua. Entonces, dice que nadie partirá sin saber quién es la palabra. ¿De qué manera? El Señor no nos lo aclara, pero como nos deja esa promesa también ahí, besitos. Un besito. Te quiero mucho. Como la palabra también nos habla de que están estos falsos enseñadores, pues nosotros tenemos que entender de que no solamente va a ser llevada la palabra por un buen enseñador de la palabra, sino también de estos falsos enseñadores. De igual la palabra va a llegar, como sea va a llegar. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque yo estoy aterrada de ver cada día cómo la gente tiene hambre de la palabra y cómo también extorsionan la palabra de la forma de cómo la están enseñando. Me duele tanto saber lo que está sucediendo y ahora precisamente yo escuchaba, ustedes saben que a mí me gusta mucho escuchar las historias de estos que se llaman teólogos y todo esto, porque ellos estudian y de verdad es bonito cuando se compara
toda la naturaleza con la obra del Eterno y cómo se va moviendo o cómo se ha ido moviendo la forma del Señor. Entonces me pareció curioso de un hombre que está dando explicaciones en la palabra, en internet, de, o sea, mira cómo se empieza. Yo estaba viendo un hombre que se estaba maquillando. Tiene mucha gente que le siguen en internet y él se estaba maquillando. Y entonces este hombre estaba muy preocupado hoy. Entonces le dice a sus seguidores, le dice, vayan ustedes y busquen en internet, me tiene muy preocupado, decía el hombre, me tiene muy preocupado porque yo quisiera que ustedes buscaran qué significa, o metas en internet y busquen qué significa, ¿cómo es que se llama? Ay, ¿cómo se llama esto? ¿Qué es el rayo azul? ¿Verdad? Lo cierto es que cuando este hombre dice que él está muy preocupado por esto, yo me fui y miré. Y claro, esto tiene un sinnúmero de cosas que este hombre habla de una manera que usted al principio piensa, este hombre se sabe la palabra porque él empieza a dar explicaciones de cómo el enemigo va a venir a extorsionar la verdad del Eterno y la venida, la sonada de las trompetas, el aviso a las iglesias. Y él va comparando todo esto, o sea, la introducción que él tiene, ¿te parece interesante? Y entonces tú vas a pensar, qué bueno. Pero cuando yo veo que él va organizando todos estos sonidos muy parecidos a los sonidos que según la NASA y todo esto han descubierto, él decía que la NASA tenía que ver con todo esto y él empezó pues a dar una explicación. Yo dije, bueno, está interesante. Pero es lastimoso cuando ya uno ve que las cosas se voltean de otra manera. Y yo por eso en los estudios de la mañana yo les he dicho, aprendamos la palabra, que se nos memorice algo, que todos los días un poquito de todo lo que estudiamos se nos quede un poquito de todo, porque va a llegar el momento, y este hombre tiene tanto poder de hablar, no, muy pocas cosas, él no busca en las escrituras, él se va yendo y va acomodando lo que nosotros ya sabemos con la teoría de él. Y a la final, si yo fuera así como muy de la fe, fuera muy débil, podría decirme, lo creo, pero no es así. Empieza a hablar porque cuando nosotros no tenemos un conocimiento, una cosa es saber, una cosa es conocer. Es como cuando te dicen a ti, mire, un buen lector de la Biblia se la debe de leer en un año. ¿Verdad que así nos la dicen? Y viene cómo te enseñan a leer la Biblia en un año. Pero es que leer la Biblia y estudiar la Biblia es otra cosa. Entender lo que hay ahí es muy diferente a leerla. Yo por lo que es mi parte, yo creo que yo en los 4 años que yo creo que si mucho me habría leído unas 2 o 3 páginas de la Biblia. Porque yo encuentro cosas que no entiendo. Entonces hasta que no busco lo que me quiere decir la palabra, no paro. Entonces yo lo que hago es que no he sido capaz de leer la Biblia. Pero estas personas que les estoy diciendo, se la han leído. Pero no se han llenado de sabiduría, sino de solo conocimiento. Y el conocimiento sin sabiduría es un problema. Porque fíjese, precisamente esta semana hablábamos nosotros que yo les decía a ustedes, cuando yo veo que el Señor manda al pueblo de Israel a la guerra, yo digo, pero es que la gente
Él fue el que inició la guerra, ¿se acuerdan que yo lo dije así? Pero como yo no me quedo con lo que yo pienso, sino que yo empiezo a buscar, entonces le dejamos claro esa parte. Él siempre quiso que esta persona se arrepintiera, pero no fue así. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Nosotros en lo que hemos estudiado, conocemos a un Padre de amor, a un Padre de misericordia que sí, en aquellos tiempos dejó la ley escrita, era porque ya miramos que entonces en ese tiempo no había la ley que hay ahora, que ahora hay policías, ahora hay de toda clase de ley, más sin embargo que aunque hay todo esto, la gente se toma la justicia por sus propias manos en el tiempo de ahora, sabiendo que en este tiempo hay quien haga justicia terrenal. Y este hombre está hablando de una rebeldía que según él, esta mujer, Yeshua, vino a quitar a un padre que era muy malo, o sea, el Eterno. Ustedes escuchan eso y ustedes podrían decir, tiene sentido. Porque claro, si tú no te has grabado nada en tu cabeza de lo que hemos estudiado, podría decir, tiene sentido. Es muy tremendo porque después de que habla todas estas cosas y dice que miren que él vino porque como el Eterno era un Dios que venía ordenando y que hasta el día de hoy los judíos tienen que andar en esa obediencia. Pero fíjese el poco conocimiento que tienen estas personas que dan esto. No se fijan que si verdaderamente los judíos hicieran lo que el Señor mandó en aquellos tiempos, recuerdan, ellos se estarían poniendo los vestidos a media pierna, se estarían dejando el cabello largo, se estarían dejando la barba larga, ¿verdad? Pero mire que ellos hoy en día se ponen sus pantaloncitos, ellos se cortan su pelo, su barba, su cara es rasuradita, o sea, yo no sé este hombre qué es lo que está pensando cuando está dando esa enseñanza. Y es súper, tiene muchísimas grabaciones. Son cantidades alarmantes. Y entonces, por lo último que yo me quedé aterrada fue cuando dice que el Señor, que Yeshua, le enseñó el Padre Nuestro a los discípulos porque él había, en un momento en que había perdido a su padre José, tenía 15 años cuando se murió José, y que él como había amado tanto a su padre, a él fue el que el Padre Nuestro que le enseñó a los discípulos, él lo había hecho para ese papá José. A mí se me estremeció el alma. A mí se me estremeció el alma porque una de las personas que están con él ahí le pregunta, o sea, que ese Padre Nuestro no es para el Señor. No, ella dice, no es para Dios, era para el papá, era para José. Y él se pone ahí que no sabe qué decir. Y a la final dice que no, que es que sí lo hizo para el papá, pero que se inspiró por el Eterno. Fíjense en ustedes, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque yo vengo diciéndoles hace mucho tiempo, no despreciemos la palabra. Escuchemos la palabra, escudriñemos las escrituras, busquemos la verdad del Eterno. Nosotros todo lo encontramos, la palabra lo tiene todo. Ella no nos engaña. Como tú te arrimes al Señor, así mismo va a ser lo que se va a llenar tu corazón. Si tú te arrimas al Señor con desconfianza, sin fe, eso te lleva a que ya no sea el Espíritu Divino que te enseñe, sino que tu propia sabiduría te lleva por esos caminos. Por eso es que yo pienso y les he dicho, estamos en momentos muy difíciles, momentos muy duros, donde van a venir personas a confundir tu mente.
Y es lamentable porque nosotros hemos estudiado palabra y el Señor nos ha dado palabra fuerte y cosas que nos ha dado a nosotros que no le ha dado a nadie más. Si nosotros recordamos los estudios de hace 3, 4 años atrás, el Señor nos dio demasiado palabra. Él nos dio a entender lo que era un verdadero milagro. Lo que hoy en día las personas muestran como que el Señor... Es más, uno de los ejemplos que tenemos en esto es que recordemos que el Señor a nosotros nos dio a entender que el aceite que la mujer le dice si le, a la mujer a la tsunamita se le muere, la tsunamita se le muere su esposo y le quedan sus 2 hijos, pero él tenía una deuda y entonces van a llevarse en sus hijos a cambio de la deuda y él va y le dice a él, y ella va y le dice a Eliseo y le cuenta la historia y Eliseo le pregunta ¿qué tienes en la casa? Y ella dice en mi casa no tengo nada, solo una vasija de aceite. Pero recordemos que esa misma palabra la llamamos nosotros a Elías. Y Elías le dice a la mujer que le haga una torta y que le lleve agua. Y ella le dice, no tengo sino un poco de harina y un poco de aceite. O sea que en la casa de la viuda donde llegó Elías había un poco de aceite y un poco de harina. Pero en la casa de la tsunamita solamente había una vasija de aceite. Ella no dice que tenía una vasija con aceite, sino una vasija de aceite. O sea que tenía la vasija pero no tenía aceite. Y por eso él le dice, ve y presta con todos tus vecinos. No eran poquitos. Presta con todos tus vecinos, sincérate con tu hija y coge la vasija de aceite. O sea, eso fue un milagro literal. Ahí no había un poquito. Entonces, cosas como estas, la gente nos han enseñado. No, y entonces ella se fue y dijo, tengo aceitico, tengo un aceitico, y empieza a llenar vacías. Ella no tenía nada. Entonces, cosas semejantes a esas el Señor nos ha dado a conocer. También hemos estudiado qué significa el aceite. El aceite significa el Espíritu Divino. O sea, nosotros hemos estudiado literalmente para acá en este tiempo en que vivimos, pero también lo hemos aplicado a nuestro espíritu. Hemos aplicado la palabra al espíritu. Hemos hablado muchas veces de que la palabra... Ya los milagros están hechos, ¿verdad? Ya ahorita los milagros están porque el Señor cuando puso a Adán y a Eva aquí, él ya tenía los frutos, él ya tenía los árboles con todo lo que iban a comer. El Señor ya lo tenía todo, como ahorita lo tenemos nosotros, solo que nosotros lo tenemos que trabajar. Pero todo eso el Señor nos lo ha enseñado. Y entonces, claro, con todo lo que Él nos ha dado de palabra, nunca nos hemos sentado a comernos el mismo plato con Él. Nos ha alimentado el alma, nos ha alimentado el espíritu. ¿Y cómo es posible de que este hombre salga con esas cosas ahorita? Ahora otra cosa, que él se rebeló contra María, que dejó de hablarle a María mucho tiempo. Son muchas cosas, mis amados, las que apenas estamos empezando a ver. Y por eso yo les digo a ustedes, grábense en las escrituras, estudienlas, lean. Lo que no sepan, pregunten, pero no se queden así, porque va a llegar uno más listo. Yo veía esta cantidad de gente que está con este hombre, el hambre que tiene. Ellos no saben qué son las trompetas. Ellos no conocen, los tiene aterrados, que no les puede decir lo del Apocalipsis porque si no salen volados. O sea, y eso no es, el Apocalipsis no es una cosa así que es que la gente dice, es que da miedo. No, es una revelación muy bonita lo que hay ahí, todo lo que viene de parte del Eterno no da miedo. Yo no sé por qué este hombre está en estas condiciones. Da mucha pena, mis amados. Y yo les digo es por lo mismo. Aférrense de la palabra. Aférrense de la verdadera palabra. Hoy todavía la tenemos. Díganme ustedes cuando la palabra empiece a desaparecer. Solo nos queda lo que nos quede grabado en nuestro corazón. Eso es lo único que nos queda, porque con eso es que nos tenemos que defender. Hemos visto
cantidades de veces como nos han hablado de la palabra, de que cielo y tierra pasará, todo lo que hay en esta tierra, todo lo que nosotros, por todo lo que nosotros pedimos y clamamos y nos desvelamos y todo eso, eso va a estar, esto es pasajero. Pero lo que viene, mis amados, es muy difícil cuando estas personas se empiezan a meter a nuestras casas, se empiezan a meter por todas las líneas, por todas las áreas del internet, por todas partes. ¿Qué vamos a hacer? Si no nos aferramos del Eterno, si no nos aferramos de su palabra y no empezamos a alimentarnos como es debido, los que están débiles en la fe, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar? Yo me pregunto, estas personas que no memorizan nada o que no les da la gana de memorizarse en nada, porque es que para mí la palabra del Señor es como una carta de amor. Entonces yo siempre la estoy recordando del principio a fin, porque es una carta que Él dejó para mí. Es una carta que me lleva a enamorarme cada día más de Él. Si nosotros tomáramos la palabra como una carta de amor, veríamos y nos enamoraríamos. Y entonces ya memorizaríamos en nuestra mente todo lo que Él tiene para nosotros. Les bendigo, mis amados. Cuídense, les bendigo.